parece obvio que quienes tienen dedicación exclusiva y además unas retribuciones suficientemente dignas no tengan además una dieta por asistir un día al pleno, que no es sino el ejercicio de sus obligaciones. 113.000 euros de otras partidas que fueron para festejos. Les doy algunos datos de lo que este gobierno ha ido haciendo en los últimos meses. 27.000 euros en los actos del 2 de septiembre, la mitad de ese dinero estaba destinado, y así venía recogido en el decreto, a cubrir imprevistos. El 11 del 8 del 2011 se le vuelve a dar festejo a otros 59.000 euros de gastos que venían provenientes de la partida de farmacia. El 23 de febrero de 2010 nosotros ya advertíamos sobre el plan de maximización de ingresos insuficiente y regresivo, que era y es insuficiente y regresivo. Otros datos de interés antes de entrar a la cuestión sobre el plan que se nos ha puesto y como para forma de fundamentar lo que les estoy planteando. El plan de austeridad aprobado en 2008 siempre dijimos que fue un plan de papel mojado, que no tenía ninguna vocación política para llevarlo a cabo. La prueba está en que 2 años después tenemos que plantear estas cuestiones ahora como consecuencia de que no se hiciera nada sobre ese plan de austeridad. Nosotros siempre le hemos dicho a este gobierno que se han jactado de ser los primeros en aprobar uno, pero que no han hecho nada para llevarlo a efecto. ¿Dónde ha quedado la oficina de control de gastos o la unidad de seguimiento? Se lo pregunté en el debate de presupuestos al señor Márquez. ¿Dónde está la instalación de energías alternativas y sostenibles para los edificios que albergan instalaciones municipales que recogía ese plan? ¿Dónde quedan los ejes fundamentales de ese plan de austeridad en cuanto a la reducción de la factura telefónica? Otro de los puntos importantes era reducir los grandes consumos, el agua, la luz, los consumibles, y desde que se aprobara el plan no ha rebajado ni un céntimo el gasto en luz o en agua. Gastos que se duplican, como los que todos conocen, Muebles de Bania, la Giuce, que desde que se propuso la creación votamos en contra alegando el aumento que supondría en gasto corriente 200.000 euros al año en alquiler. Con respecto a las fundaciones, que ahora también las plantean y las tocan, la Fundación Grisol 2015 votamos a favor tras garantizar el presidente que esta fundación no supondría coste alguno a las arcas municipales. En 2011 se consignaron 75.000 euros y para 2012 se han consignado 73.000, pese al compromiso público de vivienda de que el sueldo del comisario no lo pagaría la ciudad. La Fundación Premio Convivencia, en 2009 ya denunciamos el aumento de la consignación para gastos de funcionamiento que pasaron de 100.000 euros a 250.000 y también presentamos una moción para mejorar la actividad de esta fundación. En el debate de presupuestos 2011, nuestras propuestas de reestructuración del gobierno, unidas a recortes en partidas concretas como publicidad, alumbrado público y la Giuce, suponían un ahorro para las arcas públicas de casi 2 millones de euros. Hemos venido alertando, demostrando, ahora se puede ver claro, con una gran responsabilidad y no con una pose política de oposición, como se nos acusaba en aquellos entonces, de esta situación de las empresas municipales en todos los consejos de administración, ahí están las actas, y de la situación de la economía local en todas nuestras intervenciones públicas y en el Pleno. Esta es una medida, la del plan, apresurada, poco madura, que encuentra su momento ahora aprovechando el discurso alarmista del gobierno del PP a nivel nacional. Y le voy a ser muy sincero con respecto a la opinión que tengo y que tenemos los y las socialistas respecto a estas medidas y a este plan. El plan de reordenación del sector público es un plan impuesto, que se exige en la reunión a puertas cerradas que mantiene el gobierno central con sus comunidades, allí donde gobierna, en la que se le da la voz de alarma sobre la situación de la administración en Ceuta. Y esto lo digo basándome en las propias declaraciones, que ya tuve oportunidad de referirlas en el último pleno, de miembros del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, donde públicamente y en su ciudad, como recogen los medios locales, dice que Melilla no tendrá que tomar medidas extraordinarias, a diferencia de lo que tendrá que hacer Ceuta como consecuencia de la situación en la que ha entrado administrativamente de sobredimensionamiento. Hablaba de que tendría que hacer una macroempresa. Por lo tanto, es claro y notorio
que en esa reunión, con los miembros del gobierno de Melilla también presentes, se habló de la situación del gobierno de Ceuta. Se calificó casi con toda seguridad a nuestra administración como una administración tóxica y se le exigió la puesta en marcha de un plan de reajuste. Este, créanme, es el único motivo que lleva al gobierno a reaccionar de la manera que ha reaccionado, con la celeridad que lo ha hecho, teniendo en cuenta que, por un lado, hace 7 meses que se presentaron a unas elecciones, donde en el programa electoral no venían planteando ninguna de estas cuestiones, hace escasos días que se aprobó un presupuesto para este ejercicio donde no venía nada con respecto a estas reducciones, y además se nos dice en el propio plan que a lo largo del 2011 se contrató una empresa para hacer el estudio, sobre todo desde el punto de vista presupuestario, para hacer una reordenación. Ahora es muy apresurado y de forma acelerada esta reacción y nos hace pensar, como le he dicho, que es un plan impuesto y que además lo podríamos denominar cosmético en cuanto al ahorro que va a suponer, 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros, casi 2 ya lo podíamos haber conseguido con las medidas que antes les he referido y que presentamos en los presupuestos de este año y del anterior, y no tener que tocar a los funcionarios y a los empleados públicos. Por lo tanto, un plan que podría denominarse cosmético si no fuera por las consecuencias y repercusiones que sobre los derechos de los trabajadores va a acarrear. Bajada de retribuciones, reducción de jornadas, cambio de funciones y de puestos de trabajo, merma en las garantías laborales, por lo que también este es el momento de los sindicatos. Es el momento del sindicalismo, es el momento de la reivindicación de la figura de los representantes de los trabajadores. Tienen que estar muy atentos, mirar con lupa todo lo que acontezca a partir de ahora, y desde el PSOE de Ceuta les vamos a prestar toda nuestra colaboración y apoyo para trasladarle la información que podamos conocer y para apoyarles en la exigencia de que todos estos movimientos, tanto de reestructuración, tanto de equiparación de salarios, tanto de movilidad, se hagan de forma pública, con presencia de los representantes de los trabajadores y con objetividad. Este gobierno se equivoca otra vez. Nos presenta este plan como solución a una situación que se ha generado, como he dicho, a lo largo de todos estos años de descontrol. Este gobierno solo habla de planes de contención del gasto, de sostenibilidad, planes de inversión, que por cierto solo le sirve para las elecciones, para los periodos preelectorales, pero ¿para cuándo un plan de reactivación, un plan de atracción de capital, de inversión, un plan de dinamización económica? No puede ser que estemos continuamente en nuestra ciudad hablando de la necesidad de recortar gastos, cuando además esos ingresos nos llegan desde el Estado y nos llegan desde Europa. Tenemos que ser capaces en Ceuta, y es lo que venimos peleando y demandando. Nos presentamos con esa propuesta a las elecciones y luego a través de nuestra acción parlamentaria estamos intentando llevarlo a efecto, con la necesidad de que Ceuta abra nuevas vías de financiación, de ingresos y de revitalización de su tejido productivo. Es la única manera que tenemos para poder solucionar y salir de esta situación. De esta forma, como lo está planteando el gobierno, con una necesidad y un acento puesto solo y exclusivamente en la contención del gasto y de reducción, lo único que vamos a hacer es empeorar y agrandar aún más el problema y la situación, porque lo que estamos haciendo es privándole de recursos, de capital, a una clase, a una masa salarial muy importante en nuestra ciudad. Como consecuencia se va a contraer también la economía local. Si los funcionarios tienen menos poder adquisitivo, esto se va a traducir obviamente en una menor movilidad económica en nuestra ciudad y un menor desarrollo. Se acabó Jauja y vamos a ver de qué está hecho este gobierno y cómo afronta sus responsabilidades con el viento en contra. Esta situación fue de alguna manera parapetada por los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente en su última etapa, donde no se tocó un ápice la inversión que venía destinada a nuestra ciudad, pero ahora con un gobierno de derecha, un gobierno que independientemente que en la administración local esté
su propio color no le duele el hacer los recortes y el anunciar que el dinero no va a llegar a sus destinos. Por eso este gobierno local, que sabe que Rajoy se las trata y se las juega así, pues está poniendo especialmente nervioso. Este documento, base del plan de reorganización, recoge, voy a detallar algunas consideraciones con respecto al mismo, que durante el 2011 se contrató a una empresa para hacer el estudio presupuestario. En noviembre anuncian la intención de abordar la reordenación de todo el sector público, por lo que la pregunta, y ya me la he hecho anteriormente, que nos hacemos todos los ciudadanos, es por qué no se recogió esa intención y esos estudios en el documento de presupuesto que el gobierno llevó al pleno. Esto demuestra, como dije también anteriormente, la ocultación, la maquiavela estrategia y el juego con los tiempos que ha hecho el gobierno de la ciudad, y refuerza la visión de un gobierno que se le ordena y exige que tome medidas urgentes ante una situación creada e insostenible. ¿Creen ustedes y pueden creer los ciudadanos que es serio y creíble que se marquen como objetivo en este documento ahora, y cito literalmente, eliminar redundaciones o duplicidades que pudieran existir al integrar entidades con competencias similares o complementarias en una única? ¿Qué han estado haciendo hasta ahora con estas duplicidades? ¿Qué han estado haciendo ahora con eso que ahora denominan como una barbarie en cuanto a los salarios, en cuanto al convenio y las aportaciones que eso le conlleva a los trabajadores? ¿Por qué lo han permitido a lo largo de estos 11 años para decir ahora que es injusto y para decir ahora que tienen que actuar sobre esa realidad que ellos han creado y han permitido a lo largo de todos estos años? ¿Por qué esa pasividad la tienen que pagar ahora los trabajadores? Lo que hace desgraciadamente esta situación y lo que el propio gobierno recoge en este documento no es sino darnos la razón a lo que veníamos denunciando a lo largo de estos 11 años. Márquez hablaba de superávit de las cuentas hace unos meses, entonces quieren hacernos creer que estas medidas se toman con carácter de previsión. Es decir, que todas estas consecuencias que provocamos en los servicios públicos, en los mayores, en las medidas que se han puesto sobre la mesa de recorte y todas estas consecuencias que van a sufrir los trabajadores solamente lo hacen como contención, y lo hacen de esta manera, con la celeridad que lo han hecho, dándole un plazo a los sindicatos de un mes para poder negociar el documento. Este gobierno cada vez tiene menos credibilidad. Que este documento, me refiero al plan que se nos ha enseñado a través de los medios de comunicación, y ahora hablaré de eso también, se atreve y soporta todo, lo demuestra el hecho de que ponga negro sobre blanco, y cito literalmente, está imbuido desde su origen de una orientación hacia el consenso más amplio posible. Mentira. Mentira, no puedo calificarlo de otra manera. El gobierno se comporta con una total falta de respeto a las reglas democráticas, informa a los representantes sindicales a través de una rueda de prensa, a los representantes de la ciudadanía, aunque seamos partido en oposición, pero estamos en el Parlamento, se nos informa de la misma manera, presionan a los sindicatos con plazos predeterminados y con el discurso del miedo, y en concreto a nuestro partido, al PSOE, se le niega una solicitud de junta de portavoces que presentamos en registro expresa para tratar esta cuestión. Se niega en el último pleno darnos información a través de una interpelación que presentamos sobre esta misma cuestión, diciendo que es que están enfrascados en la tarea. 4 días después lo hacen público. No nos merecemos este gobierno, un gobierno que se jacta de su mayoría en las urnas, pero un gobierno que hay que recordar que consiguió 20.000 votos de casi 80.000 censados. Por lo tanto, también hay que poner en cuarentena esa mayoría que ellos se atribuyen, que no es menos cierta, pero que no les justifica para hacer todo lo que crean que tienen que hacer en contra de la opinión de quienes también tenemos algo que decir. Y además no se comprometen a garantizar los puestos de trabajo, que para mí esto es todavía lo más llamativo. En el documento, a lo más que llegan es a decir, y cito literalmente, mantendrán hasta el extremo de lo posible el nivel de empleo público. Ni siquiera se han comprometido
a garantizar todos los puestos de trabajo. Sobre la cuestión concreta de la reunificación de las empresas municipales, vamos a preguntarle al Gobierno si han calculado la repercusión sobre el equilibrio económico-financiero en los balances de las sociedades, es decir, si han tenido presente el impacto que supondrá en las cuentas de las empresas esa unificación. Luego, parece poco razonable y meditada esta propuesta. No es lógico ni conveniente que tengan objetos sociales tan variados como, por ejemplo, estar pendiente de los que se tumban en las hamacas en el Parque del Mediterráneo y de las llamadas de emergencia al 112. No parece lógico ni conveniente que las empresas tengan objetos sociales tan variados y tan distantes entre sí. Cuando hablan de que Ángel Vicesa se quedará solo con la gestión y explotación de los aparcamientos públicos, desprendiéndose del resto de competencias, la pregunta es ¿qué va a pasar con los trabajadores que estaban manteniendo las otras responsabilidades, seguridad, las playas, la zona azul? Precisamente de la zona azul también nos preguntamos qué va a ocurrir, si va a pasar como con otros gobiernos del Partido Popular en la península, donde se le ha dado la encomienda de la gestión de la zona azul a empresas privadas cercanas al Partido Popular, y si eso va a tener una repercusión en el coste de los parquímetros. El proceso de movilidad interna exigimos, como he dicho antes, que sea público, con presencia de los representantes de los trabajadores y objetivo. Y en el documento recoge sin ningún rubor que hay servicios que se estiman están sobredimensionados. Nuevamente, ¿qué han hecho a lo largo de todos estos años de gobierno? O que puedan contar, y esto lo leo literalmente, con empleados que no estén realizando las funciones para las que fueron contratados y que siguen siendo necesarias. De aquí podemos extraer dos conclusiones. Una, que no van a contratar más engrasadores, o que lo van a seguir contratando. Porque si lo leemos con detenimiento, dice que no estén realizando las funciones para las que fueron contratados, es decir, contrataron un engrasador que no está engrasando nada, y luego dice, y que sigue siendo necesaria, es decir, contrataron a un engrasador que no está engrasando, pero sigue siendo necesario, por lo tanto seguiremos contratando engrasadores. Bien, esto podría ser un poco jocoso si no fuera por la gravedad de la situación. Y además nos habla de ese reglamento que establezca de forma clara, así lo dice el documento, la forma de provisión de los puestos de trabajo. Es decir, ese es el reglamento por el que se van a regir los nombramientos de los directores generales, o como hemos conocido en ACEMSA esta mañana, que se ha recalificado a otros trabajadores también con nombres y apellidos, que le va a suponer un aumento en los sueldos de hasta 700 euros. Este gobierno que trabaja y gestiona de cara a la galería, este gobierno que lo único que hace es crear documentos como el que crea churros, pero que luego no tiene ni voluntad, ni capacidad, ni credibilidad para llevarlo a cabo, es el gobierno que nos está llevando después de más de una década a esta situación. Que no nos engañe el señor Márquez, que no nos diga que esta situación es una situación sobrevenida por la crisis, intensificada en los últimos meses, como parece que apunta, sino que esta, y concluyo como empecé, es una realidad que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, que los ciudadanos saben y que lo que ha hecho es que el monstruo se coma a sí mismo y que el saludo no pueda aguantar por más y ocultar la realidad. ¿Tienen alguna pregunta? De la protesta de esta mañana del sindicato. Bueno, pues ya lo he dicho anteriormente, todo nuestro apoyo a los representantes de los trabajadores. Creo que es el momento de las movilizaciones, creo que es el momento de la reivindicación y creo que es el momento de señalar a los responsables. No es el momento de decir que tenemos que ser ahora consecuentes con la realidad, porque sí, los partidos políticos tenemos un doble papel, el de la denuncia y el de la corresponsabilidad, si lo entiendo yo, como oposición ante una situación que hay que atajar. Tenemos la obligación de ser críticos y señalar dónde están los orígenes y lo que acabo de hacer, y tenemos la obligación de ser corresponsables hasta cierta medida
porque hemos ido planteando soluciones a lo largo de todo este tiempo con la situación, pero los sindicatos no. Los sindicatos tienen la obligación, y me parece perfecto y les aplaudo la reacción de esta mañana, de luchar por los intereses de los trabajadores. Tienen la obligación y la encomienda constitucional de hacerlo, y lo han hecho en unos términos apropiados, lo han hecho en unas formas exquisitas y creo muy ajustadas a, digamos, el ataque que ha sufrido desde el gobierno los trabajadores públicos. Todas estas medidas que se han puesto sobre la mesa se podían haber evitado si se hubiera hecho un poco de caso a la oposición a lo largo de todo este tiempo. Esta mañana se pronunciaba también el otro grupo de la oposición, no sé si ha podido tener contacto con ellos para tratar este tema porque se manifestaba en una línea muy similar a la suya. No he tenido conversaciones con miembros de... ¿Se refiere usted a Coalición Caballa? Sí. De Coalición Caballa y desconozco sus declaraciones, que no he tenido oportunidad de verlas, pero en todo caso no me extraña para nada que sean coincidentes porque es la línea que la oposición hemos seguido de hacerle ver al gobierno lo erróneo de sus políticas de gasto. El gobierno se excusaba, como he dicho antes, detrás de unos documentos, detrás de unos papeles, pero el día a día era insistente y de forma machacable nos demostraba toda esa realidad. Decía Caballa esta mañana que las cuentas no le cuadran. ¿Al PSOE le cuadran las cuentas? ¿Cree que con esta medida se alcanza ese ahorro de 8 millones? Bueno, nosotros no podemos valorar objetivamente esas cuentas. En todo caso, sí, sobre lo que va a repercutir el plan, ya lo he dicho anteriormente, creo que 3,5 millones de euros no justifica ese ataque a los empleados públicos. Creo que hay, y lo hemos demostrado con otras alternativas, fórmulas de ahorrar esa misma cantidad, incluso más, sin tener que llegar a esta cuestión, y que corresponde más esa decisión a una operación de maquillaje, a una operación de mandar el mensaje fuera a quienes se les ha pedido, a quienes les ha exigido que lo hagan, que realmente el beneficio que tiene la medida. Pero tiempo habrá de comprobar si efectivamente el ahorro es el que se señala y las repercusiones que tienen no sean más negativas que positivas. ¿Se han planteado algún tipo de interpelación de cara al próximo pleno o incluso la convocatoria de un pleno extraordinario que puedan hacer los que trataban el apoyo de Caballas para que se explique toda esta cuestión? Bueno, eso es una cuestión que tenemos que plantear entre los dos partidos. Saben ustedes que necesitamos la unificación de los votos, pero nos parecería muy pertinente poder plantear un pleno extraordinario para tratar esta cuestión y otras que están sobre la mesa. Pero con respecto a una parte de su pregunta, nosotros creemos que el gobierno no va a oír a la oposición en su soberbia habitual y nos va a seguir abocando a esta situación que cada vez será mayor. Yo lamento que esto no sea sino el principio de algo que el gobierno viene gestionando y que no quiere señalar. Sí, entiendo y me gustaría saber si entiendo bien de lo que acaba de explicar, que hay partes de este plan con las que sí están de acuerdo, como por ejemplo que por fin se apruebe una RPT, aunque sea tarde. Claro, por eso le decía antes, nosotros tenemos como partido en oposición una doble misión. Una es ser crítico con el gobierno, sobre todo después de haber estado más de 10 años advirtiendo que esta situación llegaría, pero también tenemos que ser corresponsables con la situación económica de la ciudad. Una situación económica que no es nada positiva. Tenemos que ser, de alguna manera, más allá de la crítica, consecuentes con nuestros propios discursos, y si venimos demandando una RPT, intervención plenaria tras intervención plenaria, debate de presupuesto tras debate de presupuesto, estado de la ciudad tras debate tras estado de la ciudad, pues ahora tenemos que reconocer que es una medida anhelada, pero ni son las formas, ni desde luego el gobierno ha encontrado una justificación peor para decir que la va a poner sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo lleva este gobierno sin controlar, por ejemplo, las retribuciones como consecuencia de las jornadas especiales partidas? ¿Cuánto tiempo lleva este gobierno sin controlar las horas extraordinarias? ¿Cuánto tiempo lleva este gobierno sin mirar esa otra parte de la administración que le ha servido en unos momentos dados para comprar voluntades y que ahora
lo que quiere es deshacer lo andado. Es prácticamente imposible. Han creado esta situación y quienes la han creado a lo largo de 11 años tienen difícil credibilidad para darle la solución. José Antonio, de cara al Congreso este fin de semana, bueno, vas tú, el domingo da votación, puedes decir abiertamente eso de Ceuta y Navarra. Bueno, nosotros hicimos una asamblea para debatir sobre ambos candidatos, luego hubo un congresillo y se decidió que la persona que fuera en representación y con voto a ese congreso fuese yo, por lo tanto soy el delegado de la Federación Ceutí. Voy con la encomienda de voto, pero no voy con una exigencia, por lo tanto tengo que ser flexible al momento. Ahora bien, yo lo he dicho en mi partido, se lo he dicho a mis compañeros, incluso previo al congresillo, que mi posición personal, y con ello coincido con muchos compañeros y compañeras, es de apoyo a la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y si me lo permite, le explicaré brevemente los motivos. Tenemos dos magníficos candidatos, un candidato y una candidata, que lo que van a posibilitar es el fortalecimiento del partido, independientemente de quién gane después de este congreso. Siendo dos magníficos candidatos y teniendo esa oportunidad de elección, por lo cual se enriquece la calidad democrática de la misma, esto tiene una otra parte, y es que hay que elegir. Cuando hay más opciones, hay que elegir. Y para elegir, en este caso, entre dos magníficos candidatos, hay que fijarse en pequeños detalles. Y los detalles que nosotros nos hemos fijado, y que me he fijado personalmente, son en algunas actitudes, en algunas aptitudes y en algunas cualidades personales y políticas que adornan a los candidatos. Y en esa valoración, teniendo en cuenta que estamos en la oposición, que necesitamos una figura contundente en la oposición, con capacidad comunicativa, y que necesitamos una figura que tenga experiencia, creo que Alfredo es una persona idónea para liderar el proyecto socialista y la oposición en estos momentos. Esa es un poco la reflexión y las razones por las que creo que Alfredo debe ser la persona que esté al frente del partido. Además, tuvimos unas elecciones generales hace unos meses, se diseñó todo un plan, todo un programa electoral para estos 4 años, un programa electoral fruto del trabajo que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba puso sobre la mesa, al que le sigo dando toda la validez, y por tanto no tengo ningún motivo para cambiar de opinión en tan pocos días. Sí, volviendo al plan del gobierno, ha dejado claro que en el pasado el PSOE propuso alternativas para no tener que llegar a esta situación. Llegados a este momento y a esta situación, ¿el PSOE va a proponer alguna alternativa? ¿Se pueden hacer otras cosas distintas que lo que ha planteado el gobierno? Bien, nosotros vamos a plantearle al gobierno ahorros en otras partidas, y vamos a demostrarle al gobierno que podemos conseguir esos 3,5 millones de ahorros de forma distinta. Y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, que es en sede plenaria. Dicho esto, también tenemos la intención de plantearle al gobierno la necesidad de poner en marcha planes de reactivación de la economía local. No puede ser que este gobierno se ciñe solo y exclusivamente a contención del gasto. Con esto ni generamos movimiento económico, ni generamos riqueza en la ciudad, ni generamos puestos de trabajo, ni salimos de esta situación económicamente de debilidad. Por lo tanto, esas van a ser nuestras dos líneas de actuación. Por un lado, le vamos a plantear al gobierno y le vamos a demostrar que ese ahorro que consigue de esta manera es posible por otras vías, y que además tiene que poner en marcha urgente, de forma urgente, planes de reactivación de la economía local. Tenemos que ser mucho más imaginativos de lo que hemos sido hasta ahora, encontrar opciones de desarrollo para crear riqueza y puestos de trabajo en la ciudad. Si no hacemos las dos partes, una sola nos deja coja la ciudad y nos aboga al fracaso. Sí, por último, a mí me gustaría también plantearle, no sé si en el último pleno ya le lanzó el mensaje al gobierno de que si tanto apoyo tienen de Madrid se pueden evitar muchos problemas. No sé si esto es un reflejo de la teoría del PSOE, que entiendo que es que no hay tanto apoyo del gobierno central como se dice. Sí, efectivamente, le agradezco que me traiga a la memoria esa reflexión que hice y que mantengo. Este gobierno se ha jactado a lo largo de estos meses, después sobre todo de las elecciones generales, de decir que encuentra ahora sí en el gobierno central al mejor de los acompañantes. Y la realidad también está demostrando
que este gobierno le está dando nones al Partido Popular en Ceuta y al gobierno de todos los y las ceutíes. Están yendo a visitar a los ministros, ya lo he dicho con anterioridad, damos nuestro apoyo al gobierno en esas negociaciones, en esas reuniones, pero estamos viendo que el balance no se traduce en logros. Más allá de una foto y de una reunión, no vienen a anunciarnos ningún éxito conseguido, ni le ayuda al gobierno central en la solución de buscar nueva ubicación para los MENA, ni le ayuda al gobierno para encontrar solución a la situación de los recortes en las partidas, por ejemplo, de inmigración. Por lo tanto, el gobierno tampoco le ha dicho, el gobierno central me refiero, si va a darle esos 8 millones de euros que pusieron en los presupuestos y que prácticamente en su totalidad lo destinaban a políticas sociales. Por lo tanto, el gobierno central no nos ha dicho todavía si nos va a ayudar con las políticas sociales en nuestra ciudad. Es la realidad, aunque desde el discurso intente enmascararse.